Hola, soy Fernando Llopis, os doy saludos desde la Universidad de Alicante y hoy vamos a hablar de conceptos que a veces parecen muy alejados de lo que es un proyecto software, como son la visión y la magia, y también de lo que es el éxito y su enemigo, que quizás sea, que podéis conocer como el fracaso. Lo primero que me gustaría comentaros es la definición de lo que es un proyecto que puede ser informático o cualquier otro tipo, ¿no? Quizás vamos a buscar la definición pues de que hace un organismo bastante conocido como puede ser el PMI, y básicamente lo que dice es que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, un servicio o un resultado único. Una definición tan concreta que parece bastante aceptable, pero yo me gustaría entrar en una serie de pequeños detalles que tienen o que están detrás de esta definición. Es decir, esa definición lo que implica es que se crea algo que se pueda validar, es decir, algo que nosotros sabemos que se ha creado, ¿no? Es decir, puede parecer obvio, pero a veces no lo es tanto, ¿no? Porque muchas veces nos definimos objetivos que después no podemos validar. Es decir, con lo cual, uno de los primeros objetivos que debemos cumplir es queremos crear algo que después podemos comprobar que se ha creado. Después que hay un tiempo para realizarlo, que el tiempo es finito y que nos hace falta X tiempo para poder acabar un proyecto. Y por supuesto que tiene un coste que puede ser a nivel de recursos humanos o de cualquier otro tipo que también pueda influir dentro del desarrollo de ese proyecto. ¿Qué más podemos hablar? Lo decíamos al principio, ¿qué es el éxito, ¿no? El éxito, que es ganar, perder, es un booleano sí o no, o otros conceptos, ¿no? Hay un detalle que me gusta mucho hablar, ¿no? El dilema de Escipión, ¿no? Es decir, Escipión fue un general romano que venció al mayor enemigo que había tenido Roma, pero sus enemigos le seguían diciendo que su triunfo, a pesar de haber sido el único general que había sido capaz de vencer a Aníbal, pues había sido menor, que no había sido completo, ¿no? Con lo cual el concepto de éxito es muy relativo, ¿no? Nunca sabemos hasta qué punto un éxito puede ser total. Siempre habrá gente que valore el éxito como la botella medio llena o medio vacía, en función de cómo lo quieras ver, ¿no? También muchas veces eso se puede solucionar si nosotros somos capaces de fijar los objetivos que queremos que un proyecto cumpla. Pero antes de hablar de lo que es el éxito en sí o cómo medir el éxito, ¿no? Sí que me gustaría valorar una serie de aspectos que tienen importancia o incidencia en esa posibilidad de éxito, ¿no? Primero sí a la visión, después obviamente elementos mucho más mundanales como pueden ser los recursos, la planificación y las características que pueda tener el producto. Me gustaría centrarme mucho en la visión, ¿no? En la visión que alguien tiene a la hora de crear un proyecto que pueda ser más o menos interesante. Quizá uno de los ejemplos que podríamos detallar más o que más nos puede llamar la atención es la visión que tuvo Steve Jobs, este es Steve Jobs, cuando presentó su teléfono móvil, su iPhone, ¿no? Prácticamente estoy casi seguro que la gran mayoría de las personas que estáis viendo este pequeño vídeo disponéis de un smartphone y a lo mejor no os dais cuenta que hace no tantos años los smartphones no existían, ¿no? Y es Apple, Steve Jobs, el que genera, Steve Jobs y obviamente su equipo de ingenieros, el que genera un producto que es novedoso, que tiene una pantalla enorme, que podemos interactuar con el dedo y que hasta ese momento nadie había sido capaz de definir un producto tan revolucionario que, insisto, ha cambiado el mundo de la telefonía y ha hecho que algunas empresas cayeran en picado y otras evolucionaran mucho, ¿no? Pero todo pasa de una visión. ¿Qué es el concepto de la visión? La idea que alguien tiene para desarrollar un proyecto novedoso. Desgraciadamente Steve Jobs no pudo desarrollar muchos más proyectos novedosos porque falleció prematuramente como muchos genios en la historia. Me gustaría también hablar de otros conceptos, de otras visiones que se tuvieron a lo largo, visiones de proyectos tecnológicos, ¿no? La compañía Sega, que era muy conocida por la fabricación de videojuegos, se había quedado un poco atrás en su lucha contra Sony y tuvo una visión, ¿no? Definió una consola igual o muy parecida que a las anteriores, pero su concepto de visión era el de empezar hablar de consolas con juego en red, ¿no? Y su campaña de publicidad era que iban a poder jugar hasta 6.000 millones de jugadores, e incluso hasta enfrentándose entre sí, ¿no? Quizá el proyecto no tuvo el éxito que se merecía porque Sony, que era su mayor competidor, pues empezó a jugar que iba a lanzar su nueva consola que iba a ser muy revolucionaria. Realmente no fue tan revolucionaria como había prometido, pero sí que consiguió que al final Sega tuviera que tirar la toalla. Y en aquella lucha de consolas hubo una tercera compañía, que era Nintendo. Nintendo también tuvieron una visión y definieron una consola que tenía menos gráficos,
que sus rivales, que eran en principio pues, la Xbox y la PS2, ¿no? Todo el mundo le auguraba un fracaso absoluto, que no podía tener éxito jamás, pero el concepto, la visión que tuvieron en la Wii fue hacer unos mandos de control que cualquier persona pudiera jugar a juegos muchas veces casuales, desde las personas más mayores que habitualmente no jugaban, a incluso hasta las personas mucho más adultas, ¿no? Incluso también hasta los más pequeños, con lo cual consiguió triunfar y ser mucho más rentable que sus rivales con esa visión de intentar hacer accesible el juego de consolas para cualquier público. ¿Qué es lo que hicieron sus rivales? Sus rivales le dijeron que, bueno, que era una consola antigua, que sus gráficos eran mucho más peores. Pero al final a la gente lo que le importa muchas veces no es que los gráficos sean mejores ni peores, sino que te den una satisfacción a la hora de jugarlos. Con lo cual, a veces que la visión no se mide solamente en aspectos numéricos y cualitativos, sino a veces cuantitativos, sino más bien cualitativos. Y estas personas que aparecen aquí son unas personas que fueron parte de una historia bastante curiosa en el mundo de los videojuegos, que también veremos, pero eso ya será en otra historia.